Todas las Semanas Santas nosotros tenemos una cantidad de invitaciones para compartir en diferentes lugares de Puerto Rico, que es en ese momento que nos abren las puertas. Algunos de ustedes quizás escucharon el viernes un especial de 2 horas que grabamos para Noti1. Siempre nos abren las puertas para estar en Noti1, en otros reportajes. Siempre nos escriben y nos invitan. Hay algunos que esta vez no pudimos llegar y no pudimos estar, pero siempre se nos abren las puertas para poder de alguna manera u otra sembrar una semilla de fe. Esta semana yo creo que ya es un clásico en Jugando Pelota Dura. Siempre nos invitan a Padre Willy y a este servidor. Así que allí siempre me encuentro con Padre Willy y compartimos. Mucha gente no conoce la historia de Jugando Pelota Dura, pero Jugando Pelota Dura, su director es Ferdinand Pérez, miembro de nuestra iglesia por más de 20 años. Y Ferdinand, ese programa comenzó en nuestro canal de televisión. Ese programa, así mismito, Jugando Pelota Dura, comenzó con nuestras camaritas, con un solo empleado. Así fue que comenzó el canal y de ahí la cosa comenzó a crecer tanto que se lo llevaron para Ana G. Méndez y luego hasta donde se encuentra en el día de hoy. Y es una gran bendición el ver el éxito que Dios ha dado y que nosotros hayamos podido aportar. Usted puede estar de acuerdo, en desacuerdo, cada uno tiene sus opiniones y la ventaja que yo tengo es que Ferdinand, cuando dice algo medio raro, yo puedo como pastor regañarlo y venir, ¿verdad? No, es una gran persona y en medio de todo siempre ha sido muy diferente con nosotros. ¿Por qué hablo de él? Y hablo del programa porque esta semana nos invitaron. Él no estaba en el momento que nos entrevistaron. Él se encontraba en otro lugar. Por cierto que estuvo ayer y estuvo el viernes con nosotros acá en el Coliseo. Historia larga corta, me entrevistaron y nos dieron 2 segmentos para compartir algunas palabras. Una dinámica súper bonita, la gente muy amable, la gente muy respetuosa, los técnicos nos conocen. Bueno, en fin, llegamos allí, tuvimos 2 segmentos, que eso no pasa en un programa de televisión. Pero en el último segmento, en el último momento, en los últimos segundos, hacen creo que la pregunta más importante. Y esto fue lo que pasó en ese último segmento. La gente no entiende la dinámica de la televisión, eso es rápido, eso son contestaciones rápido, esto es en el momento, ahí pam, 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 pam. Y en el último momento, una de las reporteras hace esta pregunta y esto fue lo que ocurrió. Le tengo una pregunta que me hicieron a mí esta semana en una conversación precisamente por la Semana Santa que me decían, yo creo que él nació, pero no me convence la resurrección. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, es que el niño nace para morir. Pero en la resurrección. Sí, porque desde que él nace hay una misión y esa misión tiene pasión, muerte y resurrección. O sea, nace y nace. Será una cuestión de fe también, ¿no? Claro. Habrá que creer. Lo que ocurre es que la gente quiere explicación para todo, pero la vida no todo tiene explicación, hay que creer. Si hay que creer, es una cuestión de fe. Yo quisiera, en este momento tengo que ir redondeando, ¿verdad?, los temas para hacer una pausa. Sin embargo, no dejar pasar ese momentito de que, mire, a lo mejor no es necesario usted tener que pausar en su casa y meterse en un cuarto para usted ponerse a meditar o a reflexionar. Mire, quizás lo puede hacer incluso si está cocinando o si está jugando o si está donde esté en la playa, pero reserve un ratito en esa mente, ¿verdad?, para que el espíritu de alguna manera y la mente estén juntos y haya una posibilidad de reflexionar sobre nuestros días. Me imagino que los pastores en eso están de acuerdo conmigo. Así es, por lo menos detenerse por un momento y reflexionar y meditar. Y yo le digo, usted le ha dado muchas oportunidades a mucha gente en su vida. Dele una oportunidad a Dios y no se va a arrepentir. Qué bien. Y goza en la playa si está, que es lo mismo. Mire, en la playa también puedes encontrar a Dios en la naturaleza tan hermosa que Dios nos ha regalado en nuestra isla. Me estoy yendo de este segmento, pero échenos bendiciones a Jugando Pelota Dura. Amén. No, les bendecimos. Reine en sus corazones. Amén. Gracias. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. De verdad lo apreciamos mucho. La dinámica en un programa es bien complicada. Como le dije, este es el segundo segmento, la parte final, lo que quedaban eran unos últimos segundos, luego de haber hablado de tantas otras cosas. Y cuando sale el programa, porque esto fue grabado, al otro día o ese día que sale el programa, me empiezan a escribir un montón de gente. No lo dejaron contestar de la resurrección, no lo dejaron contestar de la resurrección, no lo dejaron contestar de la resurrección. Pues para todos los intrigados, les voy a contestar ahora a todo el mundo de la resurrección. Entonces hablemos hoy de la resurrección y hablemos por un momento la respuesta que iba a tratar de dar en unos segundos allí. Realmente es complicado poder contestar un tema como este en cuestión de unos simples segundos. La realidad, si usted se da cuenta, no fue una pregunta, fue un statement. Fue un statement, es lo primero. Y digo esto con respeto de la reportera. Y vuelvo y repito, fueron súper amables y
gente desde que llegamos, échenos la bendición yo con el Padre al lado de ellos, todo el mundo los bendigo. ¿Cómo me dice una? ¿Cómo usted bendice? Bueno, nosotros decimos bendecidos. Y entonces, pues dígamelo, bendecida. ¿Y qué significa eso? Mira, pues viene la palabra shalom, pues eso yo lo quiero. Bueno, ahí echamos bendiciones también a todo el mundo. El punto donde voy es que es complicado, no fue una pregunta como tal. Si usted se dio cuenta, tiene que venir Margarita a decir, ¿qué hacemos con eso? Porque fue un statement, no fue una pregunta. Para colmo, para poder contestar eso y hacerlo con un verdadero análisis y poder reflexionar, número uno, esta reportera dice que a alguien le dijo que cree que nació, pero ahí es que tendríamos que empezar a resolver el asunto. Porque la pregunta es, ¿cómo tú crees que nació? Porque tendríamos que creer en el nacimiento virginal, milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si no crees en ese tipo de nacimiento y lo que crees es otro nacimiento, bueno, pues ya puedo entender por qué no crees en la resurrección. Y el argumento sería, si crees que nació de una virgen de forma milagrosa, ¿por qué no puedes creer la resurrección? Porque una cosa contradice la otra si no realmente no guardan congruencia. Por eso aún la pequeña contestación del padre Willie en ese momento, hacia ahí es que iba la dirección. La resurrección es una parte de lo que él vino a hacer, pero si no nos damos cuenta que nació y que realmente con qué propósito nació y cómo nació y no vemos el milagro de su nacimiento, no podemos creer en la resurrección. Pero mi contestación en los pocos segundos que iba a tener, iba dirigida un poco más allá al hecho de una experiencia. Los eventos en la historia cambian al mundo. Los eventos en la historia transforman la vida de la gente. Nadie es igual después del 9/11. Todos somos diferentes. Nadie será igual después de la pandemia. Nadie es igual luego de pasar tanto tiempo de encierro, tener nuestras mascarillas puestas, ver a la gente regresar a nuestros lugares. No vamos a regresar a nuestros lugares aún de la misma manera que como cuando comenzamos el evento cambió la historia. Eventualmente nuestras historias del evento es lo que va a cambiar la vida de los otros, nuestra interpretación de lo que pasó. Así que hay dos cosas, el evento y la interpretación que luego se da, que va cambiando la vida de las personas. Y por supuesto yo no podía dar esa explicación tan larga, pero la razón por la que podemos creer en la resurrección es porque lo vemos en las vidas de las gentes transformadas que por fe han creído en el nacimiento, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio más vivo de que eso es real es el poder transformador que pueden dar testimonio miles y miles de personas a través del mundo y que hoy pueden decir que sus vidas han sido cambiadas porque un día creyeron en el nacimiento, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La realidad, como te dije, es que es complicado explicar estos asuntos. Hace un tiempo atrás, una persona llamada Neil MacGregor, que es un director, me parece, de un museo en British. Este lugar tiene miles de artefactos que tratan de compilar la historia del mundo en miles de artefactos. Y un día él pues realizó que la realidad es que la gente no ve todos los artefactos que están en un museo. Es imposible verlos. Tendrías que pasar probablemente días en un museo y prestarle atención a cada artefacto, prestarle atención a cada cosa. Así que él se dio a la tarea de buscar 100 objetos en ese museo que pudieran contar la historia del mundo. Y escribe un libro que se llama La historia del mundo en 100 objetos. Y él busca 100 cosas de ese museo donde básicamente quiere mostrarle al mundo que a través de esas cosas que tienen, pues se puede explicar lo que es la experiencia del hombre y del ser humano en este mundo. La realidad es que es limitado lo que él puede hacer por dos razones. Es limitado, número uno, porque el conocimiento del hombre de la historia es bien subjetivo. Es bien subjetivo. Él tiene una momia. Ah, pues perfecto. Pastor, pero esa momia cuenta la historia. ¿Qué historia cuenta la momia? No, pastor, pero es que sabemos que lo embalsamaron. Está bien, pero ¿so what? Pero pastor, es que lo embalsamaron ¿para qué? La pregunta es, ¿tú estuviste allí?
No, alguien te dijo, sí, pero nos lo dijeron los expertos, también, pero ese experto estuvo allí el día que lo embalsamaron. Y no, en realidad lo embalsamaron. Y alguien contó que lo embalsamaron para eso. Y alguien contó que lo embalsamaron para eso. Y alguien contó que lo embalsamaron para eso. Y hasta el día de hoy creemos que lo embalsamaron por algo, porque a través de 1000 y pico de años, 2000 años, nos han dicho que para eso lo embalsamaron. O los expertos en jeroglífico. ¿Cómo uno se hace experto en jeroglífico? Pastor, porque los expertos saben. ¿Qué experto originalmente interpretó el primer jeroglífico? ¿Qué capacidad, de dónde sacó el conocimiento? Fue una simplemente interpretación de algo que es histórico, que ha ido ¿qué? Evolucionando y pasando a través de los tiempos. Hoy es un poco diferente, porque hoy sí tenemos videos, tenemos audio. La historia del mundo ahora se va a poder marcar de una manera diferente a la historia del pasado, porque ahora no es lo que alguien dice que tú dijiste, sino es lo que tú dijiste porque está en YouTube. ¿Me explico? Pero la historia de todas estas cosas es bien subjetiva. Ha sido a través de la interpretación de los tiempos, de gente y gente y gente y gente, que ha hecho que se formen estas conjeturas que en el día de hoy han marcado la historia del hombre. Así que la realidad es que aunque él puede hablarme de un objeto, me está dando una interpretación subjetiva de lo que él ha leído que otro dijo, porque nadie de los que está en el museo estuvo el día que cogieron aquella vasija y la hicieron allí. Es lo que ha pasado a través de la historia. ¿Me explico? Y ahí vamos a ir en un momento. Lo segundo es que él no tiene los objetos que han transformado realmente la historia. Él no tiene un pedazo de la cruz. Él no tiene un pedazo de la tumba. Él no tiene un pedazo de la piedra. Y óigame bien, no hay momia que haya tenido el mismo efecto que la cruz, la tumba y la piedra removida. No hay momia que pueda cambiar la historia de la humanidad y del hombre. Pero la realidad es que el evento del nacimiento y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aunque no tenemos un pedazo de esa cruz, aunque no tenemos un pedazo de esa piedra, de esa roca, aunque exactamente no sabemos la tumba en que lo pusieron, sí sabemos una cosa, que ha resucitado, que está vivo y que hoy, todavía al día de hoy, ese evento y el contar ese evento cambia y transforma la vida de una persona para siempre. Eso es lo grande. Eso es lo grande. La realidad es que cuando nosotros miramos la palabra del Señor, son los relatos que tenemos escritos de personas que estuvieron allí, que tuvieron una grande experiencia y que pueden dar testimonio a través de sus vidas. Y hoy nosotros seguimos contando esa historia porque sabemos el poder de creer en eso. De creer en eso. Por supuesto, mire si esta historia es tan poderosa y puede cambiar la vida de una persona y el rumbo de naciones completas, que hay todo tipo de teorías simplemente para desacreditarla. El esfuerzo más grande es desacreditar todo esto. Una de las cosas que se dice para desacreditar la resurrección es esto. Es la teoría de la alucinación. ¿Qué quiere decir? Que la teoría de la alucinación dice que hay gente que dice que todos los que dicen haber visto a Cristo resucitado estaban alucinando. O sea, estaban en marihuana, estaban en algo, se habían bebido algo. Y no, toda esa gente que clama en la historia haber tenido un encuentro con Jesucristo, todos estaban alucinando. Algo se bebieron. Ahora, ¿cómo tú puedes explicar que él tuvo varios eventos donde le aparece a varias personas en lugares diferentes, personas en todos tiempos teniendo una experiencia, como años después el mismo apóstol Pablo tiene que decir que el Señor se le apareció en el camino cuando él ya no estaba vivo? Él no vivió con Jesucristo, él no caminó con él, pero tiene una experiencia con él. ¿Cómo tú puedes ver personas aún meses, años después tener esa experiencia? Bueno, pues todos alucinaron. ¡Qué casualidad! Esa es una forma de desacreditar. El mundo sabe que Jesús era una amenaza muerto y peor,
era una amenaza más grande si resucitaba. Aun cuando muerto, quisieron hacer todo lo posible para que aquella tumba estuviera cerrada y nadie la pudiera abrir. La sellaron por todas partes, pusieron allí guardias, prohibieron que la gente se acercara, porque cuando él estaba muerto, aún estando muerto, era una amenaza para el régimen social, religioso de aquel tiempo, y todavía lo sigue siendo en el día de hoy. Qué poderoso cuando la vida de uno llega a ser una amenaza, aun cuando uno está en las peores circunstancias y quieren acabar contigo de una manera u otra. Pero mira lo que pasa. Lo segundo que yo quiero que tú veas, dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 28, el verso 11. Mientras ellos iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero. ¿Cuánto dinero dieron? Mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esto está en la historia cuando Josefo lo escribe. Y cuando los historiadores, Eusebio, escriben, esto está en la historia. Nadie podía explicar lo que pasó. La tumba se abrió. El cuerpo no está allí. Y ahora esto es un problema. Porque si la gente cree que él ha resucitado, entonces sí se complica el asunto. ¿Cómo tú matas a un resucitado? ¿Cómo tú desapareces a un resucitado? ¿Cómo tú lo eliminas? No hay manera. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a pagar mucho dinero para el primer fake news de la historia. Porque si no lo puedo matar, déjame mentir. Porque si daño la reputación y creo una mentira que la gente pueda creer, que la gente pueda creer, que la gente pueda creer, que la gente pueda creer a través de la historia, esa mentira se va a quedar grabada en el corazón, en la mente de la gente. Lo va a repetir, lo va a repetir, lo va a repetir, lo va a repetir, y le va a quitar validez a cualquier cosa que pueda pasar, a lo que la gente pueda creer. Eso pasa todavía en el día de hoy. Nuestra iglesia ha sobrevivido a las falsas noticias. Nuestra iglesia ha sobrevivido a un montón de mentiras que se han dicho. ¿Y sabe por qué la gente dice falsas noticias de otro? Bien sencillo: cuando te tienen envidia o cuando tú eres una amenaza para la manera que ellos piensan o para lo que ellos quieren establecer. Pues como no pueden hacer más nada, tienen que mentir. La más reciente de hace 2, 3 años atrás es que compramos una escuela de $1. $1. Esa es la más reciente. Y hermano, óigame bien, por el resto de la historia, esa escuela será la escuela de $1. Y yo le puedo mostrar el cheque a la gente de los $700,000. ¿Y saben lo que me van a decir un montón? No, ese cheque es mentira. Usted la compró por $1. Y en las redes sociales, todavía al día de hoy, años, esa es la escuela que se compró por $1. Todavía el día de hoy. Y no hay manera que yo cambie eso. No hay forma en que yo cambie eso. Hay tantas cosas. Mire si ha llegado así, que a mí me han llamado pastores. ¿Me podrás conseguir una escuela de $1? Yo digo, pero ¿en serio? A veces, pastores, a veces yo le pedía conseguir una escuela, pero ¿dónde rayo consigo una escuela de $1? La gente no. ¿Es así? ¿Pero por qué pasa eso? Porque la gente, cuando ve a alguien o algo que es una amenaza o le tienen envidia, lo que tratan de hacer es de crear toda una historia de mentira simplemente para que otros no puedan creer. Y aquí hoy yo no estoy para defender toda falsa noticia que se haya dado de nosotros, pero tú y yo tenemos que estar seguros de algo, que si no fuera tan poderoso el poder de la resurrección, no habrían tantas historias para tratar de desacreditarlo. La pregunta es, ¿qué tú vas a creer en el día de hoy? ¿O vas a creer las falsas noticias que han pagado a través de los tiempos para decir que Él no ha resucitado,
pensado que no es real, o te vas a atrever a creer en el poder transformador que ha cambiado tu vida desde el día que entendiste y recibiste que no tan solo vino y murió por ti en la cruz del Calvario, sino que se levantó y resucitó, y por eso hoy tú y yo tenemos vida. En ese mismo capítulo, hermanos, en ese mismo capítulo que te acabo de leer, mira lo que sigue diciendo en el verso 16. El verso 15 te dice que pagaron un montón de dinero, y te dice que todavía eso se dice en el día de hoy, que se robaron el cuerpo los discípulos, se robaron el cuerpo los discípulos. Pero mira, dice el verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos que dudaban. El mundo estaba diciendo que Él no resucitó, que los discípulos se robaron el cuerpo. 11 discípulos subieron al monte, allí lo vieron, y viéndolo todavía había algunos cuantos que ¿qué? Hasta el mensaje se le metió a los discípulos, algunos de ellos. Por eso a mí no me molesta cuando a algunos de ustedes se le mete en la cabeza el fake news. Porque aún a los discípulos dudaron. Los discípulos dudan. Y están viendo a Jesús allí. Están viendo a Jesús en ese lugar. Y todavía algunos dudan. Y se mete esto en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Pero mira lo que dice la Biblia en el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no combatió las malas noticias. Jesús no combatió las noticias mentiras que habían dado de Él. Jesús lo que dijo: no importa lo que hayan dicho, todo poder me ha sido dado. Y lo único que tienen que ustedes hacer de aquí es, ¿sabes qué? Salgan de aquí a contar la verdadera historia. Salgan de aquí diciéndole al mundo entero que todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra, y hagan discípulos a las naciones con la verdadera historia. La batalla que hay hoy en día es entre dos historias. La pregunta es: ¿cuál tú vas a creer y cuál tú vas a predicar? ¿Cuál tú vas a creer y cuál tú vas a predicar? Esa es la batalla que hay en el día de hoy. ¿Vas a creer la historia que el mundo ha dicho, o vas a creer la historia que Dios nos ha dicho y que hemos podido ver a través de la historia su impacto en nuestra vida? Tú y yo hoy tenemos que tomar una decisión. No vamos a creer el anuncio del mundo. Vamos a creer el anuncio de lo que Dios dijo, lo que Dios ha dicho, que ha cambiado mi vida, que ha cambiado la vida de miles y miles de personas a través de la historia. Y lo vamos a predicar, y lo vamos a predicar con poder. Porque si algo tiene la capacidad de cambiar la vida de una persona, es saber que todo poder le ha sido dado a nuestro Señor Jesucristo, y que su vida puede ser transformada por el poder de la resurrección. Y hoy, cuando tú salgas de aquí, decide de una vez y para siempre que ese es el anuncio que tú vas a dar. Olvídate de defender de las malas noticias. Olvídate de defender de las mentiras que el mundo dice. Olvídate de defender de lo que otros quieren hacer para dañar la reputación del evangelio, la reputación de las iglesias, la reputación de los pastores. Olvídate de todo eso. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Párate y predica al Cristo resucitado, porque a ese es quien Dios le dio todo poder y toda autoridad para transformar la vida de toda persona. El apóstol Pedro entendió eso. Y un hombre que había negado al maestro, un hombre que había con sus palabras declarado maldición, dice la Biblia, que lo había negado. Luego, cuando tiene ese encuentro con el Señor, que recibe esa restauración de la que hemos visto en el pasado, ahora es empoderado por el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y comienza a predicar. Y dentro de su mensaje utiliza una porción de un mensaje profético que escribiera David, que es con lo que yo quiero terminar en los próximos minutos. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 2, en este primer mensaje, una porción de él dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.
A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y ahora comienza a recitar unas palabras del salmista. Y dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Él comienza a utilizar una porción del salmista, alguien que ellos admiraban. Y dice, ¿sabe que esto lo dice alguien que murió y que sabemos dónde está su tumba? Pero tenía una esperanza en que Cristo lo haría resucitar y que no permanecería en esa tumba por el resto de sus días. A esa persona que ustedes admiran como el gran rey de Israel, él tenía su mirada puesta y su esperanza estaba en aquel día que tendríamos este evento que ustedes han visto en el día de hoy. Cuando nosotros miramos el evento de la resurrección, ayúdame en el piano, miramos el evento de la resurrección, es un evento transformador. Fue un evento que trajo shock a todo el mundo. En realidad, al principio los discípulos no esperaban volver a ver a Jesús. Pensaban que todo se había terminado. Fue un shock para ellos el que se encontrara con ellos en los diferentes lugares donde estaba. No tan solo eso, los religiosos de aquel tiempo, el gobierno pensaba que habían acabado con el problema, sin darse cuenta que solo comenzaba. Porque si algo ha cambiado la historia del hombre, es su fe en Dios. Es su fe en Dios. Es su fe en Dios. Los tiranos más grandes de la historia son los de China. Y han logrado hacer lo que otros no han logrado hacer, los de Corea. Han logrado hacer, pasar de generación en generación a sus hijos y a los próximos el mismo pensamiento. Pero todos ellos sabían una cosa: la única manera de hacerlo era removiendo a Dios del corazón de la gente. Porque si Dios no existe en la mente de la gente y en el corazón de la gente, cualquiera lo puede gobernar. Esa es la historia. Los tiranos han usado intimidación, corrupción. Han tratado de comprar la mente de los hombres a través de los tiempos. Han usado el miedo matando a miles y miles y miles de personas. Pero mientras en el corazón de la gente hay Dios, no pueden contra eso. Pues ¿qué hacemos? Removamos a Dios de todas partes para que no puedan creer, para que no haya fe, porque el día que no hay fe, los podemos controlar. Pero el problema que tienen aún ellos es que la fe sigue creciendo, porque aún en la China comunista hay gente en cuevas que han tenido la experiencia de conocer al Cristo resucitado, que no necesita que sea un gobierno quien le dé la oportunidad de ser predicado, porque Él puede aparecer en cualquier lugar, en cualquier sitio y cambiar la vida de una persona. ¿Cómo tú detienes a una persona así? ¿Cómo tú lo paralizas? Es como aquel famoso cuento de Pepito, donde Pepito estaba furioso porque la maestra decía que se sentaran. Y la maestra dijo: todo el mundo aquí en este salón, todo el mundo siéntese. Y Pepito: yo no me voy a sentar. Siéntate, Pepito, que no me quiero sentar. Siéntate, que no me voy a sentar. Y todo el mundo estaba obedeciendo, pero no me voy a sentar, no me voy a sentar. La maestra se levantó de su escritorio, fue y lo sentó, lo obligó y lo sentó y lo miró. Y Pepito le dijo: maestra, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Por dentro estoy parado todavía. ¿Cómo tú sientas a Pepito por dentro ahora?
¿Cómo te sientas, Pepito, por dentro? ¿Cómo tú atas a alguien que cree en el poder de la resurrección? ¿Cómo tú desanimas a alguien que cree en el poder de la resurrección? ¿Cómo tú limitas a alguien que sabe que el Dios al que le cree existe, que es real y que se puede encontrar con él donde quiera que vaya? Por eso es que la gente trata de hacer tantas malas noticias día tras día, día tras día, día tras día, porque saben que si nos quitan el creer en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces sí, el mundo nos controlaría. ¿Por qué sabemos que el poder de resurrección es real? Hay muchas cosas que yo te podría decir, pero número uno, te tengo que decir que yo sé que el poder de resurrección es real. Bien sencillo, porque todos los que estamos aquí tenemos la habilidad de levantarnos de las peores tragedias. Hay algo que hay en la vida del hombre que le permite levantarse a pesar de las peores tragedias, a pesar de las peores dificultades. De tu peor quiebra te puedes levantar, de tu peor accidente te puedes levantar, de tu peor divorcio, de tu peor fracaso te puedes levantar, de las tragedias por decisiones o de las tragedias por accidente. De todas ellas hay testimonio tras testimonio tras testimonio de que a través del poder de Dios una persona se puede levantar, y que no hay tragedia que pase en esta vida que te tenga que detener, que te tenga que paralizar y que tenga que acabar con tu vida. Una de las cosas más poderosas que tú puedes entender en el día de hoy es que el poder de la resurrección le dice a la tragedia que llegue a tu vida: no tienes poder sobre esa persona, porque lo que voy a hacer va por encima de cualquier situación. ¿Cómo yo sé que el poder de resurrección es real? Bien sencillo, porque todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad y el poder para comenzar de cero otra vez, cuando querramos. Ahora no te hablo de una tragedia, te hablo de gente que aparentemente lo tiene todo bien, pero de repente en sus vidas algo les dice que tiene que haber un cambio. Y el poder de resurrección es lo que te da a ti la capacidad de decir: ¿sabes qué? Puedo empezar otra vez. Puedo comenzar de nuevo. Puedo hacer una vida nueva. Mañana es otro día. Mañana puedo olvidarme de lo que pasó hoy y decir: ¿sabes qué? Voy a comenzar otra vez. ¿Cómo yo sé que el poder de resurrección es real? Porque todos los que estamos aquí tenemos la capacidad, por el poder de Dios, de ser transformados. Si algo hace la resurrección es cambiar toda tu vida, cambiar todo tu ser. Jesús no era el mismo que había muerto, no era el mismo que había sido azotado, no era el mismo que había sido golpeado, no era el mismo que había sido sacrificado, no era el mismo que había estado en aquel lugar. Ahora era un cuerpo glorificado, transformado, renovado. Es el poder de la transformación en la vida de una persona, donde nos podemos transformar y ser todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. El poder de la resurrección lo que hace en ti, darte la posibilidad de poder ir más allá de lo que estás viviendo. La pregunta en el día de hoy es: ¿cómo comienza eso? ¿Cómo comienza eso? Y yo quiero que vayamos en estos minutos que me quedan a una pequeña porción de ese salmo que Pedro predicó ese día. Y Pedro cita un salmo en la vida de una persona que era el rey David. Un hombre que vivió altas y bajas. Un hombre que vivió grandes dificultades. Un hombre que, por la historia que se nos dice, no era muy querido en su casa, no era muy querido en su hogar. Un hombre que fue acusado de un montón de cosas, señalado, que cuestionaron su corazón múltiples veces. Y que este hombre en muchas ocasiones tuvo que vivir en soledad y en la amargura de un mundo que lo que hace es tratar de detener lo que Dios quiere hacer contigo. Y ese día, en ese salmo, él escribió estas palabras. Dice en el verso 25 del libro de Hechos, capítulo 2, citando al rey David, que es el capítulo 16 de Salmos, dice así: porque David, dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Veía al Señor siempre delante de mí. Tú nunca debes estar viendo delante de ti los problemas. Siempre tienes que estar viendo delante de ti al Señor. Porque está a mi diestra. O está delante o está a mi diestra. Está a las dos.
Está delante para que tú lo veas, pero está a tu diestra para que no seas conmovido. En el verso 26 dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Y el verso que más quiero enfatizar en el día de hoy es el verso 27, donde dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. No dejarás mi alma en el Hades. Si hay algo que todos los que estamos aquí tenemos que recuperar algún día, es nuestra alma. Es nuestra alma. Nuestra alma tiene la capacidad de meterse en los peores infiernos por causa de todo lo que nos pasa, por causa de todo lo que nos ocurre, por causa de todo lo que nos sucede. Y David un día se dio cuenta, yo siempre te veo delante de mí y te veo al lado mío para tener confianza, para tener seguridad. ¿Sabes qué? Y tú no vas a dejar mi alma en el Hades. Tú no vas a dejar mi alma en lo profundo del infierno. Tú no vas a dejar mi alma atada y paralizada por lo que me ha ocurrido, por lo que me ha sucedido. En esta mañana este mensaje viene a rescatar tu alma, viene a rescatar tu alma de la angustia, del dolor, de la frustración, de los pensamientos que te dicen no puedes salir del lugar donde tú estás, no vas a cambiar, las cosas no van a cambiar. No sé cuántos de los que están aquí han vivido momentos en su vida donde todo aparentemente está bien, pero aún estando todo bien, tu alma no te deja descansar, tu alma no te deja dormir, tu alma se mete en ese infierno donde nos contamos todas esas historias de nuestro pasado, de nuestro ayer, donde comenzamos a crear un mundo de fantasía y que se convierte en un mundo de pesadilla y que nos angustia todo nuestro ser. Pero el salmista decía, en el peor momento de mi vida, cuando mi alma está aturdida, tengo una sola esperanza. Mi alma no va a permanecer en ese estado por el resto de mi vida. Es el poder de resurrección lo que te da vida y lo que te saca de ese lugar. Y yo le pido a Dios en esta hora que si hay alguien aquí que su alma está en el Hades, si tu mente se ha llenado y se ha aturdido por los problemas, por las dificultades, y hay cosas que te agobian en tu interior, que en el día de hoy, en esta mañana, el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo te levante, te saque y te haga una vez más un alma viviente, que libere tus pensamientos, que libere tus ideas, que libere tu manera de ver la vida y te des cuenta que no tienes que permanecer en ese lugar por el resto de tu vida. Óyelo bien en el día de hoy. Él vino para darte vida y vida en abundancia. Él vino para traer libertad aún de las peores ataduras. Y en esta mañana ese poder está disponible para resucitarte y para levantarte en el día de hoy. Y mi oración en los próximos minutos es que cuando salgas de aquí en esta mañana, salgas de aquí con una fe contundente. Cuando el mundo te quiera poner tu alma en el Hades, tú digas, yo no voy a vivir el resto de mi vida de esta manera. Dios me levanta, Dios me saca, y aún de las peores circunstancias, Él me va a levantar en el nombre de Jesús. Dale un aplauso, Señor, ponte de pie en esta mañana.